trabajando en equipo. No sé si prestaron atención a la cantidad de puertas también. Hay muchas puertas. Tengan en cuenta que era la ciudad de Jerusalén, que había estado destruida en el capítulo 1, lo había compartido con el pastor Miguel. Y cuando Nehemías llegó y salió a recorrer de noche y todo derrumbado, era el escombro nada más. Pero sin embargo, en el capítulo 12 él se juntó con algunos y les contó cómo Dios había sido generoso con él y cómo lo había ayudado delante del rey, porque no tenía que estar triste delante del rey. Sin embargo, él había estado triste, y sin embargo el rey no lo mató, y animó a todo el pueblo, de tal forma que él les pidió colaboración. Y acá vemos, capítulo 3, mucha gente trabajando para reconstruir no solamente las puertas, como leíamos, sino también el muro. Y la verdad que un trabajo arduo, que acá dice que comenzaron a trabajar en el capítulo 4 y los que vienen siguen trabajando. Así que no crean que empezaron y terminaron en este capítulo, no. Después vamos a seguir viendo eso. Pero quería detenerme sobre las puertas, que también nos dejan enseñanza para nuestras vidas. La primera puerta que nombra es la puerta de las ovejas. Otra de las cosas, no me pregunté, no busqué, la verdad que no busqué por qué, pero la forma en la que comenzaron a construir ellos es en contra de la manecilla del reloj. ¿Se entiende? El reloj gira así, ¿sí? Así. Ellos comenzaron a construir así. No me lo pregunté, la verdad que eso pendiente. Sí. No construyeron todo, una parte se dejaron porque el valle protegía naturalmente. O sea, ellos defendieron de donde podían llegar a ser atacados. Claro, sí. Bien, quería decir sobre las puertas, comenzar con la puerta de las ovejas. El trabajo es descrito en referencia a cada una de las puertas, nos van a ir enseñando cosas que se realizaban. En esta puerta de las ovejas era llamada así porque venían los pastores con sus rebaños a vender las ovejas que luego ingresarían por esa puerta para llevarlas al sacrificio al templo. Por eso era conocida esa puerta como la puerta de las ovejas. Era un lugar donde siempre había valido de estos animales. Isaías 53 dice que el Señor fue llevado y no abrió su boca, como cordero mudo fue llevado al matadero, dice. La oveja es un animal manso. Jesús dijo de él mismo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta puerta nos dice que tuvieron, una de las cosas que dice, si han notado, todas las puertas dice que la enmaderaron con sus cerrojos y con sus cerraduras. Esta puerta no tenía cerrojos y no tenía cerradura. El Señor dijo: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, entrará y hallará pastor. Entrará y saldrá. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Esa es la puerta. Todos, para llegar al cielo, debemos entrar por Jesucristo. No hay otra puerta para la humanidad. No hay otra puerta para el hombre que está perdido, para el hombre que está en pecado. Solamente Jesucristo es la puerta. También tenemos la puerta del pescado. ¿Qué sucedía en esta puerta? Se vendía pescado. Así que en la ciudad sabían dónde se vendía el pescado, porque eran llamados por el olor. De acá venían los mercaderes del Mediterráneo, de Tiro, a comercializar justamente el pescado. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En Lucas, cuando ya había resucitado el Señor Jesús y se había reunido con los discípulos,
en el capítulo 24, versículo 49, dice: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Esta puerta nos habla justamente del evangelismo, del trabajo importante que cada uno de nosotros como hijos de Dios nos ha sido encomendado. A los discípulos le dijo el Señor Jesús: quédense en Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder. En Hechos capítulo 2 desciende el Espíritu Santo y ellos comienzan a hablar en lenguas, y desde allí en adelante comienza lo que hoy conocemos como la obra, la tarea, el trabajo de la iglesia. Comenzaron los apóstoles, ellos son el fundamento. Esta es la puerta del pescado. Qué importante es que cada uno de nosotros seamos pescadores de hombres. Algunos pueden decir: pero yo no sé hablar, yo no sé, no conozco versículos, yo ya soy grande, ya soy mayor. La tengo a Teresa acá cerquita mío que me está mirando. Pero ¿saben qué? El Señor Jesús nos ha llamado. Siempre me acuerdo de don Jorge Martínez, un hermano que ya está con el Señor, y él lo recibió a Cristo a los 75 años. Y me decía: ¿por qué lo recibí tan tarde, Jesús? Y no se encontraba respuesta. Y yo le decía: es que Dios tiene propósito que a veces nosotros no sabemos, pero lo importante es que usted es del Señor y usted tiene un trabajo. Quizás no puede salir a caminar, ya es grande, ya es mayor, pero en su casa puede estar orando por los que salen. En su casa puede estar orando por los que van a escuchar el Evangelio. Aún acá, cuando vienen a las reuniones, quizás vos decís: pero yo no sé predicar el Evangelio. Pero acá también tienen que orar, porque el mensaje se está siendo entregado. Y hace un tiempo atrás hablábamos sobre la lucha y la guerra espiritual que tenemos, y mucho más cuando nos reunimos como iglesia. Entonces, todos debemos ser pescadores de hombres, de alguna o de otra manera, anunciando el Evangelio y orando por los que anuncian el Evangelio y por los que están perdidos, para que el Espíritu de Dios los convenza de pecar. Si nosotros no oramos, si nosotros no hablamos con el Señor, seguramente no vamos a participar de la obra que el Señor está realizando en su iglesia. La puerta del pecado. Viene la puerta vieja. Esta puerta vieja representa la vida pasada del creyente. Cada uno de nosotros tenemos una vida pasada, que debimos limpiar, y aún quizás todavía hay heridas del pasado que están dentro nuestro y que solamente el Señor puede limpiarlas. Debemos hacer que esta puerta se mantenga cerrada para que no vengan las cosas viejas, aquellas cosas que cometíamos antes, todo el pecado, toda la mundanalidad con la que antes vivíamos, ya no debe existir para nosotros. Esto es para el creyente. Ahora, para la iglesia, como iglesia nosotros, esta puerta nos recuerda que debemos asegurarnos de no abandonar nunca los principios bíblicos frente a esta modernidad en la que vivimos. Hoy todo es relativo. El Salmo 11, versículo 3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Cuidado que como iglesia no cambiemos la puerta vieja por una puerta moderna. Esto es mejor, estas cosas ahora se deben hacer así. Tenemos principios bíblicos que no son negociables, no se negocian. La palabra de Dios no se negocia. Hoy pensaba sobre nuestros jóvenes y los jóvenes en general, que deben cuidar su castidad. Pensaba en mi juventud también, cuando llegué a ser novio, y me acordaba del pastor Miguel y quería preguntarle al pastor: ¿usted pidió la mano de su esposa? Por supuesto, me dice. Muy bien.
Muy bien, Así se hacía. exactamente. Y te digo, las 2 manos que yo di hasta ahora, cuando vayan a pedirme la de Gaby, no sé cómo voy a hacer. Pero las 2 que di hasta ahora fueron a casa y pidieron a mamá. Muy bien. Es que es así, hermanos. Así debe ser. Hoy los jóvenes no piden. Y yo me acordaba de mí, Miguel. Yo no pedí la mano de mi esposa. Sí. Sí, lo confieso, ¿no es cierto, Norma? No pedí tu mano. Se enteró mi suegra que la veía al segundo día que la vi. Ya se enteró mi suegra. Y le dijo a ella que venga acá, y no quiero que anden en la calle ustedes. Así que bueno, ya está. Tuve que ir a la casa y ya me empecé a ver con Norma. Sí, gracias, dijo. Pero también me acordaba de mi hijo Natanael. Natanael también, él nos compartía cuando se iba a poner de novio con Guille, que iba a estar orando por ella. Y después, cuando se iba a poner de novio, ya cuando le iba a proponer noviazgo a ella, primero fue a hablar con los padres. Y bueno, cómo lo cuenta él es todo una de risa, porque se sentó frente a los padres y le dijo, y bueno, acá estamos. Así comenzó la conversación. Pero lo cierto es que también pidió la mano. Y estas son cosas que a veces parecen anticuadas. El mundo, la juventud, hoy no la hace. Hoy los jóvenes ni siquiera se ponen de novio, vamos a salir. Ni siquiera se casan, vamos a probar, vamos a juntarnos un tiempo. Y vean ustedes cómo los principios bíblicos, la familia, el fundamento de toda sociedad, se ha ido degradando. ¿Por qué? Porque ya no se casan, porque prefieren juntarse y probar a ver cómo les va. Total, después se separan y uno sigue por un lado y el otro sigue por el otro y los mismos quedan en el medio. Y qué triste. Eso es lo que hace el enemigo. Así es como Satanás se disfraza en este mundo, en esta nueva modernidad. No cambiemos la puerta vieja por una puerta moderna. Como iglesia, tengamos firmes los principios de lo que hemos aprendido. Tenemos que cuidar. Me acordaba también, mientras meditaba en esto, en mi juventud, en mi adolescencia, cuando se separaban matrimonios cristianos de creyente, era todo un dolor, terrible era. ¿Cómo podía ser que haya sucedido eso? Hoy está lleno de hermanos en la fe que están separados. Quizás acá estamos en un pueblo pequeño, pero nosotros que conocemos hermanos en Santa Fe, iglesias en Santa Fe, y cuántos hermanos que se han separado. Comenzaron 3, 4 años. ¿Saben por qué? Porque no buscaron. No buscaron la voluntad de Dios. Porque les gustó el chico, la chica. Porque se deja llevar por lo que ven los ojos. Porque no escucha lo que dice el Señor en su palabra. Y de pronto es triste cuando no hacen caso aún al consejo de hombres, de mujeres que ya han pasado por esa experiencia. Y aún no hacen caso a lo que a veces la palabra les muestra. Y qué importante, chicos, que ustedes, por sobre todas las cosas, antes de ponerse de novio, como le digo a mis hijos, trabajar para el Señor, conocerlo a Él,
Es importante, jóvenes, chicos, chicas, que ustedes pasen tiempo leyendo la Biblia. Porque si no lees la Biblia, no vas a conocerlo a Jesús. Y si no conoces a Jesús, que es nuestro ejemplo, que Él nos muestra cómo vivir, cómo andar, cómo comportarnos, cómo hablar. Si no leemos, si no conocemos, ¿cómo vamos a descubrir lo que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Saben qué? Y es real, chicos y chicas. Cuando vos te ocupás de Dios, Dios se ocupa de vos. Porque ¿sabes una cosa? Nadie sabe lo que va a suceder en nuestro futuro, pero Dios sí lo sabe. Por eso es importante, aquellos que todavía no están de novio, que afirmen sus vidas delante del Señor. Que afirmen sus vidas, se fortalezcan en la palabra. Y que busquen trabajar para el Señor. Dedícate a servir al Señor. Que el Señor sabe cuáles son tus necesidades. No te apresures. No te apresures. El Señor tiene la princesa para vos, joven. El Señor tiene ese príncipe para vos, niña, mujer. Así que trabajá para el Señor, encárgate de Él, que Él se encargará de vos. La puerta era la puerta vieja. La puerta del valle, sí, gracias, Gabriel. Esta puerta que viene ahora permitía salir hacia abajo. Justamente por esta puerta se descendía. Recordemos que la ciudad de Jerusalén estaba construida sobre un monte. Y cada vez que eran atacados desde allí observaban todo, tenían un panorama de todo. Pero también había una puerta por la que ellos salían y descendían al valle. Así la idea es de la humildad. Cada uno de nosotros no debemos creernos que las sabemos todas. Ni yo como pastor, ni vos como oveja, aún yo como oveja también. Hay cosas que necesito que el Señor me siga enseñando, siga trabajando en mi vida. Y también debo tener la humildad necesaria para también saber aceptar muchas veces, quizás si me equivoco, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude a tener esa humildad. Más que nada nosotros como líderes, aquellos que se están formando en el liderazgo, cuán importante es la humildad. ¿Saben qué? Dios resiste a los soberbios, pero dice la palabra que da gracia a los humildes. Entonces, más importante es la humildad, que podamos bajar nuestra cabeza muchas veces. Dice Efesios 4:2, también lo habíamos visto hace unos domingos atrás esto, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Cuán importante es que, porque estamos en la iglesia y porque formamos el cuerpo y porque todos tenemos distintos grados, pero todos tenemos la misma salvación, el mismo espíritu, hemos sido limpiados con la misma sangre, formamos parte de la familia de Dios. Y si no nos soportamos acá, qué triste, porque nos tenemos que soportar por la eternidad. Entonces, soportarnos con paciencia los unos a los otros. La puerta del muladar. Esta era una puerta que se usaba para sacar la basura de la ciudad. También dice que se usaba para sacar el estiércol. Tiene que ver en nuestra vida con todo lo sucio, con todo lo que
nos perjudica, con todo el pecado que tenemos nosotros, debemos sacarlo. Si confesamos si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Siempre, siempre vamos a necesitar a diario limpiarnos, todos nosotros, cada uno en particular. Delante del Señor tenemos que estar limpios. Viene la puerta del valle. Literalmente significa ojo, relacionado con agua, ojo de agua. Un manantial es una fuente continua de agua. Esta fuente alimentaba el estanque de Siloé. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 9, cuando el Señor le da vista al ciego y le dice, ve al estanque de Siloé. Este era alimentado por un conducto subterráneo cortado entre las rocas que provenían de una fuente subterránea muy profunda. El Señor Jesús, en una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, Él se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús es nuestra fuente de agua. A Él debemos acudir. A Él debemos ir. También viene la puerta de las aguas. Tiene que ver con la palabra de Dios. Esta puerta de las aguas tiene que ver con, justamente, Jesús dijo, cuando estaba hablando de sus discípulos que dejaba, y aquellos que iban a creer más adelante, en esa oración sacerdotal, Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En el versículo 26 que leíamos, dice allí, y los sirvientes del templo habitaban en Ofel, restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas, al oriente, y la torre de que sobresalía. Esta puerta no fue restaurada. ¿Sabe por qué? La palabra de Dios no necesita ninguna corrección. Es inerrante. Dice Timoteo 3:16, segunda de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios no necesita corrección. Tampoco la palabra de Dios necesita que la defienda. Ella se defiende sola. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren todo lo que hace la palabra de Dios. Por eso, cuán importante es, cuando se da la palabra a los perdidos, que nosotros como iglesia estemos orando. Porque no podemos hacer nada. Nadie puede convertir a nadie. Nadie puede convencer a nadie. Pero la palabra de Dios sí. Y nosotros debemos orar a Dios para que la persona que está escuchando entienda, se le abra el entendimiento y pueda reaccionar y ser convencido del pecado. De eso se trata. También tenemos la puerta de los caballos. Esta la utilizaban los guerreros para salir a las batallas. Esto también nos habla de la fuerza, del ímpetu, de la guerra, de la arrogancia. En un tiempo Jesús entró por esa puerta. También no solamente salían los guerreros a la batalla, sino que también cuando regresaban de la guerra eran esperados por el rey.
y allí ellos eran bien recibidos. Dice que el Señor Jesús, Él venía en un asno, y esto no tenía, cuando entró en Jerusalén, hizo esa entrada triunfal, Él entró montado en un asno, no tenía que ver con guerra, tenía que ver con paz. Él era el príncipe de paz que venía a este mundo. En cambio, los reyes, cuando iban a la guerra, salían justamente montados en caballos. El pollino, el burro, nos habla de la humildad. El caballo nos habla de la arrogancia, de la fuerza, del orgullo. Nosotros estamos en una continua guerra espiritual y por lo tanto debemos calzarnos justamente toda la armadura de la que habla Efesios para que podamos resistir todos los ataques del enemigo. Viene la puerta dorada. Yo le había pedido a Gabriel si podía mostrarnos. Esta puerta dorada, hasta el día de hoy está sellada. Es la puerta, en las profecías, en Jerusalén se puede ver, hay fotos. Yo tengo un cuadro que me regaló un hermano que viajó a Jerusalén, don Roberto Sarte, y es hermoso el cuadro, y habla un montón toda la imagen esa que está en esas fotos, porque la foto que yo tengo en casa es una foto sacada desde el monte de Sión, desde el monte de los Olivos, hacia Jerusalén, y está la puerta dorada, conocida así, por la puerta oriental, y esa puerta está cerrada. Aquí en la imagen se puede ver el sultán, lo noté acá para acordarme, Saladino, en el siglo XII, la mandó a cerrar, la selló completamente, nadie puede entrar ni salir de ahí. Pero no solamente que la mandó a cerrar, sino que ustedes pueden ver ahí en la imagen abajo, esas cosas blancas que se ven, son tumbas de árabes, porque tanto los judíos en el monte de Sión, allí en el monte de los Olivos, otra vez digo el monte de Sión, en el monte de los Olivos hay un cementerio judío. En la foto que yo tengo se ven las tumbas del cementerio judío. Y en la puerta dorada que ustedes ven aquí también hay un cementerio, pero este cementerio es árabe, porque todo esto está todavía ocupado por los árabes. Es toda parte tierra árabe esa parte. Cuando uno pasa los muros, ahí se ve la mezquita de los musulmanes, donde debería estar el templo. Y todo se termina en ese lugar, en Jerusalén. Ahora, la profecía dice que el Mesías vendrá como rey y entrará por la puerta dorada. Entonces, ¿qué hicieron los árabes? Como el judío no puede tocar nada muerto porque queda inmundo, ellos hicieron un cementerio para que por ahí no pase. Ahora los judíos saben que el Señor Jesús va a venir sobre el monte de los Olivos y ellos pagan, pero mucha plata, porque ellos quieren ser los primeros en recibir al Mesías, aunque estén muertos. Así que hay un cementerio en el monte de los Olivos judío, porque ellos quieren recibirlo. De todo el mundo, mis hermanos, los judíos pagan pero millones de dólares para ser enterrados ahí, porque ellos quieren recibir al Mesías. Perdón por la emoción, pero ya nosotros vamos a venir con Él en este tiempo. La iglesia ya había pasado, ya había sido arrebatada para cuando suceden todas estas cosas. Ya nosotros íbamos a estar en los cielos y vamos a regresar con Él.
Y qué hermoso es saber que Él compró nuestras vidas por gracia, por misericordia. Ninguno, ni vos ni yo, merecemos esta vida eterna que tenemos. Y gloria a Jesús por habernos salvado. Él vendrá en su segunda venida, no como entró en ese pollino, sino que vendrá como rey, para comenzar el milenio que está anunciado también en las Escrituras. La puerta del juicio, o la puerta del registro o de inspección. Por aquí ingresaban, decía, las tropas cuando volvían de la batalla. El rey las recibía. Por aquí también se presentaban para rendir los reportes de cada uno de sus actos. La iglesia, un día, nosotros todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. O sea, el próximo evento que la humanidad va a sufrir, de acuerdo a las Escrituras, es el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Millones y millones de personas van a desaparecer de este mundo. Nosotros, los creyentes. Dice que el Señor vendrá a buscarnos en el aire. Y allí, cuando la iglesia se arrebatara, nosotros vamos a ir a pasar por el tribunal de Cristo. Ahora, el tribunal de Cristo no es para perder la salvación, porque la salvación ya la compró el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Él nos regaló la salvación. Pero desde el momento que hemos sido salvos, vos y yo, desde ese momento que tenemos vida eterna, pasamos a formar parte de la iglesia, y como iglesia, y cada uno de nosotros, estamos viviendo en este tiempo como creyentes, y hacemos cosas como creyentes. Servimos como creyentes quizás, o quizás no servís como creyente. Bueno, en el tribunal de Cristo van a ser juzgadas todas nuestras obras, desde el momento que recibimos a Cristo en adelante. Pero van a ser juzgadas todas nuestras intenciones. Por eso de pronto aquí puede haber personas que quieren aparentar. Bueno, quiero decirte que no sirve de nada que vos puedas aparentar, porque el Señor Jesús conoce tus intenciones. Y un día vas a tener que dar cuenta por tus intenciones, allí en el tribunal de Cristo. Así que trabajemos para el Señor, para la gloria de Él. No pensemos en ganar vítores aquí en esta tierra, entre los hermanos. Que todo lo hagamos para la gloria del Señor. Hay pasajes en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15, que hablan del tribunal de Cristo. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14, que todas las cosas que hagamos van a ser juzgadas, dice. Así que tengamos en cuenta, mi hermano, mi hermana, que todo lo que hagamos desde el momento que hemos recibido a Cristo están siendo evaluadas por nuestro Salvador, y un día vamos a rendir cuenta. No vamos a perder la salvación, pero en ese de rendir cuenta también hay premios que el Señor mismo se encargará de, pero que también nosotros esos regalos, ojalá que pueda recibir alguno, esas coronas, después las vamos a dejar a los pies del Señor. Algunas observaciones importantes para nuestro equipo. Decía que trabajamos como equipo. Hay algunos versículos allí, en el versículo 5, que hemos leído, de inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Y aparece en el versículo 27 otra vez, después de ellos restauraron los tecoitas. Otro tramo, dice. ¿Qué trabajadores que eran estos jóvenes, esta gente? Pero el versículo 5 dice, pero sus grandes no se prestaron para ayudar
en la obra del Señor. Aquí hay personas que se creían muy, muy superiores, como que no me voy a ensuciar las manos yo para hacer este trabajo. No, ¿cómo me voy a ensuciar yo en este trabajo? No. Literalmente ellos no se estaban dispuestos a someterse. Esa es la idea. No inclinaron sus cuellos. El problema para ellos era la sumisión. Qué triste que de pronto, ojalá que no, en la iglesia, entre los que debemos trabajar, haya estas actitudes. No, yo no estoy dispuesto. Yo no quiero. Creernos ser algo cuando no somos nada. Quizás esas personas no estaban de acuerdo con la forma que llevaba adelante el trabajo Nehemías. No se sabe. No lo aclara la escritura. Pero ellos sí quedaron expuestos. Miren, entre tanta gente que nombra las escrituras de este capítulo, aquí hay algunos que dicen, pero sus grandes no se prestaron para ayudar en la obra del Señor. Seguramente, quizás, a lo mejor Nehemías los quiso mandar al frente uno por uno, a esos grandes. Pero la misericordia de Dios solamente hizo que Nehemías escribiera solamente los grandes. Pero quizás también, pensándolo en voz alta, para que reflexionemos nosotros, entre nosotros, formamos el equipo de Dios, la iglesia, que no nos creamos alguno de nosotros superiores a otro, que no nos creamos los grandes. Esa es una de las cosas que veía. En Santiago, capítulo 4, versículo 6, dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En el versículo 1 de este libro de Nehemías, allí comienza diciendo, se levantó el sumo sacerdote, la autoridad máxima espiritual que tenía el pueblo judío en aquel tiempo. El sumo sacerdote, miren ustedes, y dice el versículo, con sus hermanos, los sacerdotes. Ellos eran los encargados de presentar los sacrificios en el altar. Ese era el trabajo de ellos. Ahora había un trabajo muy grande por hacer. Levantar las puertas, enmaderarlas, levantar los muros. Y acá comienza el relato que tenemos por delante, el sumo sacerdote. Es que las autoridades, los líderes, debemos encargarnos nosotros de mostrar el camino que la iglesia, que cada uno debe seguir. Yo me acordaba cuando comenzamos aquí, cuando vinimos, había solamente un terreno nada más, estábamos funcionando en la fraternidad. Luego levantamos el tinglado que está acá al lado, y luego de años trabajando, Miguel diseñó lo que hoy, donde nosotros hoy nos congregamos. Pero había que trabajar, y allí estaba la iglesia. ¿Se acuerdan, hermanos? Qué lindo. Y no importaba si era pastor o si era una oveja. Había que trabajar. Y así es la obra. Cuando comienza la obra, no importa qué rango tenés. Mi hermano, si ustedes notan, quiero leerles algo también. Decía que más de 50 nombres aparecen en este capítulo. En el versículo 8 y 9, el versículo 8 dice, junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros. Ese era el trabajo de ellos. También, junto al cual restauró también a Ananías, hijo de un perfumero. Leía que esto del perfumero tiene que ver con la parte de la farmacia. Eran los encargados farmacéuticos, algo de eso leía en los estudios. Y miren ustedes, eran personas que trabajaban sus manos.
eran trabajos delicados lo que ellos hacían. Trabajar la plata, hacer diseños muy pequeños con sus manos. Pero sin embargo ahora había que arremangarse. Y había que poner el lomo, hablando vulgarmente. El versículo 28 dice: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno frente a su casa. Otra particularidad, cada uno frente a su casa. Qué inteligente, qué sabiduría Dios le había dado a este hombre, Nehemías, porque los animó, los alentó, los preparó y los ubicó, para que no anden caminando tanta distancia, para que no se cansen caminando. Bueno, ustedes viven acá, ahí enfrente hay un trabajo. No tienen que andar mucho tiempo caminando, no tienen que recorrer distancia. Qué bueno, qué importante. También dice el versículo 12, miren hermanas, junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Él, ¿con quién? Con sus hijas. Las mujeres también estaban allí, también trabajando. Versículo 20 dice: después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor, restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Yacid. Todos fueron importantes en la obra, comenzando desde el sumo sacerdote, máxima autoridad espiritual, pasando por los orfebres, siguiendo por las mujeres. Todos construían frente a donde ellos vivían, de manera que eran bien utilizados todos los recursos que Nehemías tenía. La habilidad más importante en la obra de Dios no son los dones, no son los talentos o capacidades. Mi hermano, la habilidad más importante es la disponibilidad. Que vos estés dispuesto a trabajar para el Señor, no para los pastores, no para los líderes, para la gloria del Señor. Puede ser que sepas mucho, que seas muy hábil en tu trabajo, pero si no estás dispuesto, no sirve de nada. Disposición también a enfrentar, y esto es para nosotros los líderes, para aquellos que se están formando en el liderazgo, que estés dispuesto a enfrentar críticas, a enfrentar rechazo, y a veces aún es la obra del Señor. Lo haces para el Señor. Y seguramente vas a encontrarte en momentos de mucha angustia y quizás de mucha soledad. Pero ¿sabe qué? El Señor está con vos. El Señor no te deja. El Señor te ve. El Señor conoce lo que hay en tu corazón. Y el Señor te va a dar la fuerza para seguir adelante, aún en medio de tanta oposición. El cuerpo de Cristo es efectivo y tiene éxito en su misión cuando sus miembros entienden que son un equipo y se ponen la camiseta. Ahora que estamos mirando toda la Argentina, todos salimos a festejar con la camiseta. Bueno, en la obra del Señor, todos tenemos que ponernos la camiseta de Cristo, de la salvación, para que podamos lograr los objetivos. Termina el versículo 30. Sigue en el versículo 32. Entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas. Versículo 1 empezó con la puerta de las ovejas y el capítulo termina con la puerta de las ovejas. ¿Saben por qué? Porque todo es del Señor Jesús. Yo soy la puerta. Todo empieza ahí y todo termina ahí. Y que siempre la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga.